decía Julio Anguita antes que debería haber más sentencias como esa. Señora Anguita, cuando empezó a preparar esto tenía dudas. ¿Le presento como expolítico o como utópico en activo? Yo soy político. Lo que pasa es que no tengo cargos. Pero en la medida que me preocupo de cómo vivimos y de cómo está nuestra sociedad, yo soy político. Yo creo que la política es una de las cosas, de las tareas más nobles a las que se puede dedicar el ser humano. Otra cosa es lo que hagan algunas personas con la política. Así que yo, político, sí, aparte de que sea o haya sido profesor de historia, pero ejerzo la política. Le propongo algo. Imagine que mañana, por un hechizo, pongamos, se despierta usted en la Moncloa. Le dejan ser presidente por un día y puede tomar 3 decisiones para ayudar al país a salir adelante. ¿Qué 3 decisiones tomaría? ¿Cómo acaba el cuento? Primeramente, no tomaría ninguna, porque eso no es posible. Pero pongamos. No, pero verá usted, se lo voy a explicar tal como yo se lo explicaba en rueda de prensa a sus compañeros y compañeras. Imagine usted, señora Anguita... No me acepta el juego con lo utópico que es usted. Pero es que en los utópicos somos realistas. La utopía no es ni más ni menos que decir que lo que soñamos es posible. Ningún utópico está fuera de la realidad. Es más, todas las utopías son técnicamente posibles. Erradicar el hambre en el mundo es posible. Erradicar las enfermedades es posible. Luego, la utopía es algo muy importante. Pero verá usted lo que usted me plantea. Pero que Julio Anguita sea presidente del gobierno no es posible. Verá usted, depende cómo. Me preguntaba a sus compañeros y decía, mire usted, si yo soy presidente de gobierno porque me vota la gente, como yo no he engañado a nadie en la campaña, y yo os digo, voy a nacionalizar la banca, voy a sanear los canales de comercialización. Y lo voy a decir claro, supongo que la gente cuando me vote está de acuerdo. Así que cuando yo tome las decisiones quiero ver a la gente que me ha votado en la calle apoyándolas. Porque si yo tomo 3 decisiones, me dejan ustedes 24 horas en la Moncloa, esas 3 decisiones no sirven para nada. Al día siguiente los auténticos poderes las abortan. No, pero pensemos que se quedarían. O sea, ¿qué 3 decisiones tomaría usted? ¿Cree usted que son pues mire usted, para impepinables para que, según usted, el país no siguiendo el juego usted plantea, primero, salario mínimo 1.000 euros, pensión mínima 1.000 euros, inmediatamente creación de una banca pública. Ya tiene usted las 3. ¿No tomaría como primera decisión salirnos del euro? He escuchado que es una de las opciones que usted... Yo propongo salir del euro, pero no es una medida que se pueda tomar tal y como usted lo ha planteado inmediatamente. Hay que hablarle a los ciudadanos por qué, hay que explicarle lo que supone el euro, el dogal que es el euro en estos momentos, y una vez que la población entre en debate y sepa lo que hay a favor y en contra, se tomaría la decisión, o en todo caso se sometería a referéndum. Pues me estoy imaginando al día siguiente al ministro Montoro diciendo, bueno, 1.000 euros, ¿de dónde saco el dinero para poner las pensiones a 1.000 euros? Él lo sabe. Salario mínimo, ¿lo sabe? Sí, lo sabe. El fallo del señor ministro, su culpa, su responsabilidad es que sabiéndolo no lo hace. ¿Por qué no ejecuta el fraude fiscal, 90.000 millones de euros? ¿Por qué no impide los paraísos fiscales? ¿Por qué no hace que coticen las sociedades de inversión de capital variable que cotizan al 1% cuando debían cotizar al 18%? La responsabilidad del ministro es que lo sabe perfectamente y no quiere hacerlo. ¿Y por qué no quiere, cree usted? Porque el que gobierna se debe a quien manda. Y quien manda son los poderes económicos. Y al señor ministro, con todos mis respetos y sin faltarle el respeto, está obedeciendo a los poderes económicos que son los que realmente mandan. Luego, la pata fundamental de eso que usted propone sería nacionalizar la banca, ¿entiende? He dicho primero, porque usted me ha dicho que estoy 24 horas, sí. Y en 24 horas la decisión de crear una banca pública, lo cual supone después que esté más de 24 horas en el gobierno, hablar de eso, pero inmediatamente la creación de banca pública, bueno, que es el primer paso, Alguna banca pública ya tenemos, ¿no? Mire usted, me pilló a mí en Madrid cuando el gobierno dilapidó la banca pública que teníamos, Banco de Crédito Local, la Corporación Argentaria, Banco Exterior de España, Caja Postal de Ahorros, la dilapidó, la privatizó. Teníamos la base sobre la cual crear un banco público, pero el gobierno de entonces, por cierto, el del señor González, impidió que aquello fuese posible. Bueno, dice usted que los libros no muerden, se lo decía un maestro, usted cree que algunos muerden, dice que para bien, lo cuenta usted en este libro,
que ha publicado junto al periodista Julio Flor, Contra la ceguera, 40 años luchando por la utopía. ¿Qué pasa estos días? Por cierto, que están todos los expolíticos, venga a presentar libros. Bueno, yo no soy expolítico. Usted ya dijo que es político inactivo, pero tenemos a los expresidentes. Pero llevo ya una cadencia de libros en los últimos 3 años, he publicado 3. Anterior a este lo presenté en Madrid el 14 de abril, que es Conversaciones sobre la Tercera República, una propuesta concreta de Tercera República. O sea que yo he ido escribiendo durante un tiempo. ¿Usted le parece bien que los expresidentes y tal nos vayan Me parece contando? bien que cualquier español pueda escribir. El día que cualquier hombre o mujer de nuestro país escriba un libro, ese día hemos cambiado. Bueno, y dice usted en este libro muchas cosas interesantes, pero hay una que, por los temas que tratamos aquí todos los días, me ha llamado especialmente la atención. Asegura usted con bastante rotundidad que para crear empleo no hace falta crecer. Hemos pasado de antes de la crisis que decíamos hay que crecer al 2%, no se crea empleo. Ahora dicen al 1%. Usted dice no hace falta crecer nada, la economía no tiene por qué crecer para crear empleo. Vamos a ver, el mito del crecimiento es eso, un mito. Pero usted, el crecimiento se basa sobre 4 pilares. 1, el consumo, la inversión pública o privada, el gasto público y las exportaciones netas, o sea, diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Ahora vamos a lo concreto. Consumo. En España el consumo ha decrecido porque la gente no tiene dinero para comprar. El segundo, inversión pública. El Estado ya no invierte, ha reducido inversiones y la inversión privada también ha bajado. El tercero, el gasto público. Profesores en la calle, reducción de salarios. Queda el cuarto. Es verdad que hemos subido en exportaciones, pero porque han bajado las importaciones. Consecuencia, que con la política económica actual eso de crecer es imposible. No lo digo yo, lo dice Pitágoras, lo dice la ciencia matemática. Es un cuento chino que se lanza una y otra vez en los discursos políticos y que la población termina por creerlo, pero simplemente es mentira, no es cierto. Y usted dice que se podría crear empleo invirtiendo en sectores como la educación, la sanidad y el medio ambiente. Pero para eso significa mandar de paseo los criterios de la Unión Europea. Porque mientras tengamos el dogal, que significa no a pasar del déficit del 3% y no a la inflación, no podemos hacer absolutamente nada. El pensar que vamos a intentar cambiar la política económica teniendo el dogal de la Unión Europea, eso es imposible. No se puede hacer. Ahora bien, en el supuesto de que la política mande sobre la economía, que es la tesis que yo defiendo, que la economía está a las órdenes de las decisiones que le marquen, porque es una ciencia, pero es una ciencia instrumental, no de fines. Hay 3 yacimientos de creación de empleo inmediatamente. El primero, el mundo de la educación, que no solamente son los profesores, sino todo lo que hay alrededor, editoriales, libros, también la información, En segundo lugar, el mundo de la sanidad, que no es solamente médicos, sino asistencia social a enfermos. Y el tercero, el mundo del medio ambiente. Esos son, ahora bien, ¿eso qué significa? Significa que la política manda sobre el mercado. Mientras pensemos que el mercado es el que decide, todo eso no puede ser. Lo que pasa, señora Anguita, que mande la política tampoco nos garantiza que el sistema funcione. No, lo que pasa es que si usted tiene delante de sí el ejemplo político de ahora, yo no lo diría. Cuando digo que mande la política, quiero decir que mande el pueblo. Porque democracia no es votar cada 4 años. Democracia es que usted y yo, como ciudadanos, decidamos la política económica que nos interesa. Y usted no lo decide nunca, ni yo tampoco. Ese es un tema tabú. Cuando hablamos de política económica se la reservan 4 ministros, 3 economistas muy encopetados, que hablan un lenguaje enrevesado, cuando en el fondo es mucho más sencillo. Le hablan a usted de 1000 cosas, pero de economía no. La economía tiene que ser decidida por la gente, que sepa qué es lo que decide. A eso le llamo yo decisión política, cuando el pueblo participa en la decisión. Decía usted, con Europa no podemos hacer todo esto. Con esta Europa. Con esta. Con esta. ¿Y se puede hacer otra? Sí, usted claro. ahora mismo se puede, pero ahora mismo, ¿cómo? Mire usted, ¿que cómo? Pues resulta que los que estemos en contra, el día que seamos mayoría, que consigamos conectar con italianos, con portugueses, y cuando encontremos en nuestro país una rebeldía ante el discurso, me van a perdonar, papanatas, del europeísmo barato y de guardarropía, que pone los ojos en blanco hablando de Europa,
década de los 90 y que terminó en esto. Construir Europa es una cosa laboriosa, pero que significa construir un Estado federal donde haya una economía en común, unos impuestos en común, un presupuesto digno de tal nombre, donde haya libre circulación de trabajadores de un sitio a otro. Eso es construir Europa. Esto que se está haciendo no es Europa, se llama Unión Europea. Pero no tiene nada que ver con el discurso que se hizo al principio de los 90. Usted dice también que hay que replantearse lo de pagar la deuda. Nosotros, Sí, junto sí, con lo sí. de salir del euro, es Sí. otro de los abismos que da un vértigo cada vez que se plantea. Claro, da vértigo porque da vértigo muchas veces asomar a alguien. Mira las cosas, da vértigo la verdad. Mire, la deuda tiene, la deuda pública, porque después está la privada, tiene dos componentes. Uno que llamo deuda ilegítima, que es aquella que contrae el gobierno, le saca dinero a los españoles y ha servido para pagarle a la banca y darle, para empezar, 37.000 millones de euros gratis, que sumados a los que se le ha dado por otros conceptos, sitúan en 100.000 millones de euros lo que se le ha dado graciosamente a una banca, que, por cierto, no ha estado a la altura del papel que dicen que ha tenido. Esa le llamo deuda ilegítima y esa no se paga, que la paguen ellos. Y en cuanto a la otra, se llama moratoria. Cuando usted no tiene dinero y tiene que vivir, usted pide una moratoria, pide que le permitan pagar en cómodos plazos, porque si usted no puede, pues eso es lo que se hace. Y además, si en España se tomase la decisión, podía ocurrir como le ocurrió al presidente de Ecuador, Correa. Anunció que iba a hacer una auditoría y a las 24 horas le anunciaron una quita del 40%. Es decir, los acreedores dijeron, bueno, no nos pagues un 40%. Tenemos una fuerza que no queremos utilizar. Porque ¿quién tiene la deuda española? Bancos españoles, bancos franceses y bancos alemanes. Cuando la Constitución se cambió con nocturnidad, alevosía y delito de lesa patria por parte del PSOE y del PP, para que el pago de la deuda fuese prioritario a las atenciones del pueblo español, yo creo que se cometió un delito. Un país no puede ser conducido al matadero porque primero hay que pagarle a la banca extranjera. Dice usted también en el libro que está en contra de la dación en pago. Vamos a ver, no me satisface. Porque la dación en pago significa que una persona se queda sin la casa, da y ya le perdona la deuda. Y yo me acojo a la Constitución española, artículo 47. Es decir, una persona o una familia que no tenga ingresos, que se demuestre que no tiene trabajo, que se demuestre que no tiene otra residencia, esa familia no se le echa de la casa, porque cada hombre y cada mujer de este país tiene derecho a un techo y por tanto se queda allí. Ahora bien, no se le regala. Se busca la posibilidad de que cuando encuentren trabajo tengan que pagar en cómodos plazos lo que vale esa casa. No es un regalo, es el aplazamiento de un pago cuando ellos estén en condiciones de pagar. Por eso yo ahí defiendo esto a capa y espada. No se echa a nadie del techo. ¿Y eso dónde lo ve usted? Pues cojo la Constitución española, el documento que más se ha incumplido en este país, y me dice en el artículo 47 que todo español tiene derecho a una vivienda. Señora Anguita, ha sido un placer escucharle, muy interesante. Sé que no le gusta mucho pasear por Madrid, que está mejor por Córdoba, pero le esperamos encantados por aquí si viene otro día y quiere venir con nosotros otro rato. Hasta otro día, gracias.